Hola compañeros. ¿Cómo andan? ¿Se escucha la música? Los Gardelitos elegí hoy. A ver. Hola Tucu. Juancito, ¿cómo va? Nalda. ¿Cómo va? ¿Cómo va, chicos? Bueno, vamos a esperar que se sumen más. Y este es el cuarto encuentro, si no me equivoco, de la mesa. Tucu, ¿cómo va, querido? Esperen un poquito. Y bueno, acá estamos. Y mis compañeros insisten en que tenía que hacer esta entrevista. Bueno, yo no me animaba, pero bueno, acá estoy. Vamos a ver qué sale. Claudio es un compañero muy copado. Bueno, y en lo que en todas las políticas que han mejorado todo el tema de nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? Bueno,
Ya te invito, Claudio. Bueno, a ver. Hola, Romy. Hola, Magri. Achu. Qué alegría ver mis compañeros. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Hola Claudio? Cecilia, ¿Todo bien? ¿cómo va? Mucho gusto Qué en nervios, saludarte. Claudio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Contento de compartir este espacio con ustedes. La verdad que lleno de orgullo por ahí compartir historias con los compañeros. Bueno, me alegro, me alegro. Me acuerdo la primera vez que te vi, ahí cuando fui a la agencia que me dijiste, me reconociste a través de ser militante a través de la mesa Néstor. Bueno, me entró un orgullo tremendo a mí, la verdad. Pero bueno, bueno, Claudio, este es el cuarto encuentro, como le contaba a los compañeros anteriormente, y queríamos hablar un poco sobre, bueno, todas las políticas que estamos implementando en PAMI, como para que los compañeros y la gente conozca un poco lo que se va desarrollando, lo que se mejora, y también quería yo saber un poco, digamos, que le contemos a los compañeros de qué forma fuiste encontrando lo que es la UGL en Paraná y todo eso. Pero como primera instancia quería que vos te presentes un poco, que cuentes de tu militancia, cómo arrancaste. Bueno, desde joven me parece que algo me habías contado. Y bueno, ¿dónde te desarrollaste como estudiante y como militante? Si querés contar un poco para los compañeros que no te conocen. Sí, bueno, como verán, tengo mis años de edad y bueno, también tengo mi historia de militancia que arrancó allá, aunque te parezca mentira, a mis 13 años, cuando estuve en primer año de la secundaria, de la mano del querido Mencho, de Eduardo Mencho Germano, que el compañero fue muerto por la dictadura, primero estuvo desaparecido hasta que hace unos años recuperamos su cuerpo. Ujú. Bueno, de la mano de él empiezo a transitar mis primeros pasos en el peronismo, si bien no entendía demasiado más allá de lo que había leído, mis primeros pasos los hago en el colegio secundario, ya a los 14 años lo acompañé a Mencho en el centro de estudiantes, fui secretario de la Ujú. Comisión de Educación, después, bueno, me reeligieron durante 3 veces consecutivas, la tercera vez ya en la clandestinidad, porque estaba el primer año de la dictadura, así que los centros de estudiantes estaban prohibidos, pero como nosotros Claro. teníamos un trabajo social muy fuerte a través del centro, seguimos en la clandestinidad y bueno, después vino lo que vino con un montón de compañeros muertos, presos, desaparecidos y con una confusión enorme. Imagínate un pibe de esa edad a los 16, 15, 16 años que veía que sus compañeros caían presos o que otros desaparecían y uno en su casa pensando, bueno, ¿cuándo vienen por mí? Y es una Claro. cosa que la pasábamos todos, los que estábamos, y que se había producido un desbande muy grande porque obviamente eran pocos los que seguíamos militando, hasta que bueno, en algún momento también vinieron por nosotros, bueno, yo estuve preso poco tiempo, pero estuve preso a los 17 años, así que hoy hago una retrospectiva de lo que era mi vida a los 17 años y en realidad fue un momento muy duro, fueron pocos días, pero comparando con el resto de los compañeros solamente fue un granito de arena en comparación con el desierto de compañeros que pasaron cosas muchísimo más atroces, ¿no? Ujú. Bueno, llegó un momento en que tuve que ir a la universidad. En plena dictadura no era fácil llevar una vida militante, que obviamente muchos Ujú. hicimos unas pausas en nuestra vida militante. Fui un opositor a lo que se llamó la contraofensiva en ese momento de la agrupación Montoneros, que yo realmente me oponía fuertemente a eso, es una historia muy larga de contar, pero por culpa de esa contraofensiva mandada por una dirigencia desde el exterior, perdimos unos cuadros políticos enormes, 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 que yo creo que la historia en democracia hubiera sido diferente si esos cuadros hubieran estado.
no sé si hubiéramos tenido un menemismo, o hubiéramos tenido los gobiernos nefastos que tuvimos Ujú. después cuando retomamos la democracia. Cuando se retoma la democracia, tuve bueno, participación activa en cuanto frente se formó para hacerle frente a Franja Morada, que desgraciadamente Ujú. tuvo una inserción muy grande. El radicalismo en esa época pisaba fuerte de la mano de Raúl Claro. Alfonsín, y bueno, y nosotros reencontrándonos con un peronismo al cual fuimos muy críticos, con Luder de candidato, con los viejos personajes nefastos del peronismo, desgraciadamente. Entonces yo te puedo hasta decir que hubo una cierta hasta tranquilidad cuando ganó Alfonsín, Ujú. porque veíamos que el peronismo no expresaba lo que uno pensaba. Y de hecho fue así, y bueno, y ahí suceden un montón de hechos que hacen que bueno, hay mucha gente que le agarró bronca a la política, Ujú. le agarró bronca incluso al peronismo, pero yo digo que no hay que tenerle bronca a la política, porque hay que tenerle bronca a los hombres que hacen de la política un espacio que atiende a sus propios objetivos. Entonces esto Ujú. es una cuestión colectiva y uno no tiene que moverse ni un centímetro de sus ideales. Yo siempre digo cuando a Perón en Puerta de Hierro, una vez un periodista le hace un reportaje y le criticaba, le decía que por qué el peronismo tenía tanta gente de derecha. Entonces Perón Ujú. le responde que el peronismo es un movimiento y que se necesita de todos dentro del peronismo para llegar al poder. Pero bueno, Claro. lo importante, señor periodista, le decía que los que conduzcan sean los buenos muchachos y no los malos muchachos. Desgraciadamente, y a mi entender, en muchos de los gobiernos que tuvimos, fuimos conducidos por los malos muchachos del peronismo, que si bien uno fue crítico, también acompañamos el proceso peronista, pero Ujú. siendo muy críticos y bueno, y formando parte de un peronismo al cual uno realmente criticó y con mucha fuerza, como fue el peronismo de Carlos Menem, que en realidad llegó a la presidencia engañando a la gente que realmente creyó en él, porque realmente creíamos que iba a haber una transformación que al final no hubo, al contrario, estableció políticas neoliberales muy duras y bueno, y pasó lo que pasó. Sí. En esa época yo había hecho un impas en mi militancia precisamente por no estar de acuerdo con las políticas neoliberales que mi propio partido peronista estaba llevando adelante. Para los que más o menos entendemos lo que es la doctrina justicialista, ese gobierno peronista realmente estaba en la idea de enfrente de lo que uno pensaba, Ujú. pero bueno, después nos reorganizamos, formamos una agrupación con varios compañeros, muchos de ellos expresos y que estábamos en una línea ideológica parecida, que formamos la Corriente de Unidad y Renovación Peronista, la CURP en su momento. Trabajamos mucho territorialmente en la provincia, acompañamos el proceso de Néstor Kirchner, y bueno, y a partir de ese momento me alineé enormemente ideológicamente a Néstor Kirchner, a Cristina y todo lo que vino después, de un proceso transformador de la Argentina, y que yo siempre le digo, y le digo sobre todo a los jóvenes militantes, que nosotros perdimos 30.000 compañeros, que no fue una guerra, porque solamente el 10% de los compañeros muertos o desaparecidos portó un arma en su vida, o sea, según leí por Ujú. ahí, había 2.700 compañeros que habían tenido un arma en su mano. Entonces el que habla de una guerra donde mueren 30.000, donde 27.000 nunca en su vida habían visto un arma, me parece que más que una guerra es una persecución ideológica atroz, como fue lo que pasó, un genocidio en la Argentina. Bueno, todo eso hizo bueno, cuando llegó Néstor con su Ujú. proyecto político e ideológico, yo le digo siempre a los pibes, a los compañeros, a los jóvenes que hoy están militando, de que esos 30.000 compañeros murieron defendiendo un modelo de país como el que Néstor quiso
implementada en la Argentina, como el que hoy tenemos en realidad. Sí, Nadie pretendía un país comunista ni socialista siquiera, sino un modelo de país como el que hoy estamos peleando y luchando, y como el que tuvimos los 12 años con Néstor y Cristina. Eso es muy fuerte, y eso, bueno, ha marcado mi camino de la militancia y de mis ideologías, las cuales no me he movido. Yo siempre digo, y bueno, esto también lo saco de algunos apuntes para la militancia del general, que decía que desde lo político se pueden negociar varias cosas, se pueden negociar espacios, podés cederle a la derecha algunas cosas que tienen que ver con los espacios de poder, pero de lo ideológico no se negocia nada. claro. Entonces, el modelo de país no se negocia, los derechos que la gente debe tener y debe recomponer no se negocian. Las banderas que ha levantado el kirchnerismo han sido las banderas del peronismo, del justicialismo, y el que diga que hizo peronismo con un gobierno neoliberal no entendió nunca lo que es el peronismo, y ha obedecido, obviamente, o a proyectos personales o a proyectos que tienen que ver con las grandes corporaciones que están muy lejos de favorecer al bienestar de la gente. Sí, no, Bueno, muy claro, Claudio. Y muy interesante la historia, tu historia, digamos, muy interesante. Y recién cuando vos hablabas, yo me siento también rescatada por Néstor y Cristina, la verdad. Aunque no nací, como yo te decía hoy, no nací en época kirchnerista como hay todos mis compañeros, como que nacieron los más jovencitos ya en los gobiernos de Néstor y Cristina. La verdad que a mí y a muchos compañeros nos rescataron a volver a creer en la política y tener ganas sí, de Cecilia, a involucrarte mí para... me encanta hablar con los jóvenes. ¿Sabés por qué sobre todo? Porque ustedes están hoy con la posibilidad de llevar adelante un modelo de país como el que querían llevar adelante estos 30.000 compañeros muertos, pero sin derramar una sola gota de sangre. Antes nosotros pintábamos una pared y sabías que te estaba jugando la vida por expresar una idea a través de un muro. Y hoy esas cosas no pasan, y hay que poner en valor realmente la posibilidad que hoy tenemos de expresarnos en democracia, y mucho más allá de ello, de decir cosas que en otro momento te hubiera costado la vida, ¿no? Totalmente, totalmente, Claudio. Bueno, no sé si querés que ahora pasemos un poquito. Yo quería saber cuándo era que asumiste en PAMI, ya que desde enero, ¿no? Por lo que leí, en enero vos Sí, sí, asumiste sí. Uh-huh. y Sí, en realidad yo quería vengo... que Ajá, nos dale, contés un dale. poquito cómo encontraste el tema de la UGL ahí en Paraná cuando llegan. Y bueno, estaba viendo ahí en algunas noticias que se habían reunido con Luana Bornovich, que es la directora ejecutiva de PAMI, y quería saber qué se habló en esas primeras reuniones, y si hubo una firme directiva de cómo se iba a encarar PAMI, el nuevo PAMI, digamos, con todo lo que se venía, ¿no? Antes de imaginar que se podía venir semejante atrocidad de esta pandemia que, bueno, nos descolocó a todos. Pero bueno, en ese momento, ¿qué era lo que se pudo hablar, o cuáles eran las directivas, o las ganas que se tenían para empezar a transformar lo que era PAMI de nuevamente? Sí, sí, tal cual. Mirá, yo venía ya de más de 13 años de gestión en el gobierno provincial, pasando por distintos cargos, distintas funciones, y en realidad cuando a mí se me propone ser director ejecutivo de la UGL 14 de Entre Ríos, para mí fue una sorpresa, pero realmente era tocar el cielo con las manos, porque es un desafío enorme de formar parte de un proyecto político con el cual estoy absolutamente identificado. Claro. No en todos los momentos que yo participé en la provincia, yo fui parte de un proyecto político provincial durante los gobiernos de Néstor y Cristina,
pero siempre atado a un proyecto político provincial con el que muchas veces, a veces teníamos nuestras propias discrepancias. Hoy formar parte del PAMI, cuando a mí me convocan, para mí fue un desafío enorme y realmente está poniendo a prueba la experiencia en gestión que tanto necesita PAMI, porque realmente cuando nos hacemos cargo encontramos muchas cosas que había que cambiar, que modificar y que estamos en pleno proceso de eso, ¿no? La primera reunión, bueno, nosotros, a mí me nombran junto al compañero Diego Tortul, que me acompaña como coordinador general, estamos nombrados a partir del 30 de enero. La verdad que para nosotros fue un desafío enorme porque nosotros en la reunión que tuvimos con Luana, la primera reunión que tuvimos con ella en Buenos Aires, hubo un mandato muy cortito y muy amplio a la vez, un mandato enorme, que en boca de ella fue: hay que recomponer los derechos perdidos de los adultos mayores y de los empleados del PAMI. Casi nada. Casi nada, sí. En esos dos pilares englobaba un montón de cosas que había que hacer en primera instancia, porque no es una tarea fácil. El gobierno anterior, nefasto de Macri, dejó una deuda de 19.000 millones de pesos y un déficit mensual de 870 millones, lo cual, si uno piensa que semejante deuda era traducida a mejores beneficios para los afiliados, uno dice, bueno, cerremos los ojos, apretemos los dientes y paguemos la deuda, pero en realidad los afiliados cada vez tenían menos beneficios y se generó una deuda enorme, lo cual está siendo auditada, bueno, y gran parte de esa deuda también ha sido establecida que ha sido una deuda ilegal. Para que te des una idea, el PAMI a nivel nacional es un formador de precios. Por el ejemplo más claro que yo siempre lo digo es el ejemplo de los pañales. PAMI compra vagones de pañales en forma semanal, así que es el mayor comprador de pañales a nivel nacional. Y bueno, en el gobierno de Macri, los pañales, el PAMI lo compraba más caro que si vos fueras a una farmacia y lo comprabas como consumidor final. O en el Walmart. Claro. Vos vas al Walmart, comprás un paquete de pañales y lo pagás más barato que lo que el PAMI pagaba comprando vagones de pañales en forma semanal. Era indudable que ahí hay una diferencia que al bolsillo de alguno de los políticos que manejaron la nefasta historia de la Argentina en estos últimos 4 años, pasaba, lo mismo pasó con un montón de cosas que no solo pasaron por la irregularidad de la corrupción, sino también por la desidia. Así como encontraron vacunas vencidas, nosotros teníamos un montón de afiliados que no recibían sus bolsas de ostomía, que son imprescindibles para aquellas personas que han sido operadas, y cuando solamente por investigarse nomás se encontró que había en depósito para cubrir el 80% de las bolsas de ostomía que los afiliados necesitaban, y muchas de ellas se encontraban vencidas. Acá solamente en la ciudad de Paraná, no voy a dar el nombre de la empresa, pero hay una asociación civil, había más de 5.000 bolsones con 8.700 bolsas de ostomía que no habían sido entregadas. Entonces ahí te pone a prueba, porque vos decís, ¿qué haces? Buscás el culpable de que por qué no se entregó esa bolsa de ostomía si estaban compradas y estaban para entregarse. Entonces vos decís, ¿buscás el culpable o te encargás de repartir esas bolsas para que no se terminen de vencer? Obviamente la decisión fue repartir las bolsas. En algún momento, si se puede, se buscará a los culpables, pero tampoco es la idea de que no se repartan las bolsas a la gente que lo está necesitando, ¿no? Claro, sí, tremendo eso, sí. Y lo que por ahí decía, vi que Luana había contado también el tema de la deuda con las farmacias que tenían cuando empezó la nueva gestión, de 3 meses o 4 meses hacia atrás, desde diciembre, digamos. 5.700 millones se les debía a las farmacias, lo cual las farmacias para PAMI son unos aliados estratégicos, por lo cual
PAMI hoy tiene que tener un buen convenio con las farmacias y trabajar en forma conjunta, porque es el brazo por ahí ejecutor de muchas políticas que PAMI tiene que ejecutar territorialmente. Pero bueno, con un convenio rápido de Luana se pagó en un principio 3.000 millones de esa deuda y el resto se convino en pagar en forma mensual, así que eso se arregló en forma inmediata. Tuvimos, bueno, la desgracia que después apareció este virus, lo cual a un mes y medio de nuestra gestión nos encontramos que teníamos que readecuar todas las estrategias que nosotros nos habíamos planteado para nuestra gestión. Pero bueno, la verdad que estamos muy satisfechos, aunque PAMI nos está llevando gran parte de nuestra vida porque dejamos el alma en esto, lo estamos haciendo con un compromiso enorme, con mucha honestidad y mucha responsabilidad, atendiendo a las demandas también de los empleados, que para nosotros es importantísimo que los empleados estén bien, porque ellos también son los que hacen que PAMI funcione. En estos últimos meses de la función de la gestión macrista, el PAMI estaba funcionando, la UGL nuestra estoy hablando, estaba funcionando con piloto automático, y realmente funcionaba en piloto automático porque muchos de sus empleados tienen puesta la camiseta de PAMI. Así que para nosotros en ese sentido fue bastante fácil, porque encontramos con un PAMI con una alta capacidad técnica para trabajar, lo cual a nosotros, si le agregamos la impronta social que nosotros pretendemos y ponemos en valor muchas áreas que el macrismo había sepultado bajo 5 metros de tierra, como es el área social, que no existía, obviamente no existía, porque obviamente ellos están muy, muy lejos de aplicar políticas sociales por parte de los gobiernos neoliberales. Entonces, como es un área que no le importaba, era un área que había dejado de funcionar. Así que bueno, en pleno proceso de poner en valor esas áreas y bueno, y que los empleados empiecen a tratar de trabajar cómodos, nos agarró esta pandemia que nos obligó un poco a mandar gente a su casa y a trabajar con los que no eran vulnerables, y bueno, fue un golpe bastante fuerte, que por suerte pudimos acomodarnos y adecuar el funcionamiento de PAMI a las circunstancias que estamos viviendo por esta pandemia, ¿no? Sí, totalmente, Claudio, totalmente de acuerdo con vos, y yo, aunque no puedo dejar de pensar, aunque sea contrafáctico, que qué hubiese pasado si esta pandemia nos agarra con Macri, o cambiemos, o sea, sería nefasto realmente, y más dentro de las políticas para los adultos mayores, ¿no? Obviamente que me parece que estarían totalmente desprotegidos, ¿no? Sí, claro, es una parte de la sociedad que no es productiva y que para el Estado le genera gasto. El propio Macri lo dijo en uno de sus discursos, que los discapacitados son una pérdida para el Estado, y bueno, escuchando esas cosas uno realmente reafirma que está en el lugar correcto, y que bueno, esta recomposición de derechos y atender a los más vulnerables con las políticas sociales que el gobierno nacional ejecuta a través del PAMI, que son muchas, muchísimas, que bueno, en algún momento cuando podamos salir a territorio vamos a encarar con mucha fuerza algunas políticas que también se habían dejado de ejecutar, como la recreación, el esparcimiento, el turismo, que todo eso forma parte de la salud de nuestros adultos mayores. Tener salud no solamente es no tener enfermedad, sino que todas estas cuestiones de entretenimiento, turismo y esparcimiento forman parte de la salud de nuestros adultos mayores. Así que, bueno, estaba en nuestros planes, pero lo hemos postergado para cuando pase esto, que bueno, dentro de todo creemos que estamos manejándolo con mucha conciencia. Hemos tenido una respuesta enorme de nuestros afiliados, que cuando le pedimos que no vayan, no van. Hemos fortalecido enormemente lo que es PAMI Escucha, que cuando asumimos había solo 2 personas atendiendo el teléfono, hoy estamos con 6 personas a la mañana, 2 personas a la tarde, hemos extendido los horarios hasta las 21 horas, y producimos una transformación del paradigma del afiliado, donde hoy el afiliado, imagínate que en estos meses duros de cuarentena,
nosotros atendimos un 60% de los afiliados los atendimos por vía telefónica, un 30% lo atendimos por vía web y solamente un 10% en forma presencial. Y bueno, y yo digo que aquella persona que se comunicó con PAMI, porque no es que solamente un empleado atiende el teléfono y anota lo que el afiliado necesita, el que atiende el teléfono le soluciona el problema. Si necesita un medicamento, espera en línea y le habilita el medicamento, o si tiene algún problema con una bolsa de ostomía o con una prótesis, una silla de ruedas, lo que sea, el que llama se va con el trámite resuelto. Entonces, el que llamó y le solucionaron el problema, y después no va al PAMI, vuelve a agarrar el teléfono. Entonces, ese es un cambio de paradigma importantísimo, porque no solamente en esta época de pandemia tenemos que evitar que nuestros abuelos se muevan, se movilicen, por ahí corriendo otro tipo de riesgos que no necesariamente tienen que ser con el virus, sino los arrebatos o un montón de cosas que puedan pasar en la calle. Si lo pueden solucionar por teléfono, en buena hora. PAMI invirtió unos recursos enormes en tecnología, que hizo que viejos sistemas se adaptaran a esta nueva era y se incorporaron nuevos sistemas en tiempo récord y invirtiendo enormes recursos, por lo que hoy se puede hacer el 95% de los trámites se pueden hacer por vía electrónica o digital, lo cual, si uno hablaba solamente hace unos meses atrás, o cuando nosotros asumimos, si alguien pensaba que hasta un pocos meses íbamos a poder hacer todos estos trámites en forma digital o telefónica, nadie nos hubiera creído. Bueno, para eso sirvió la pandemia, tiene sus cosas por ahí positivas, que hizo que pasaran estas cosas, ¿no? Totalmente, Claudio. Bueno, y también la firma digital del médico. Los médicos hoy tienen firma digital, lo cual antes de toda esta cuarentena, de esta pandemia en realidad, obtener la firma digital para un médico era un trámite pero sumamente engorroso, muy, muy engorroso, que le llevaba muchos meses, y bueno, nadie hacía el trámite de la firma digital. Bueno, con esta emergencia se desburocratizó un montón de trámites, así que en forma automática el 100% de los médicos de cabecera hoy tienen su firma digital, por lo que también el afiliado lo llama al médico que conoce su patología, que conoce sus enfermedades, y automáticamente le hace la firma digital que le impacta, la receta digital que le impacta a la farmacia en su sistema, y nuestros afiliados solamente mandando a alguien que no sea de riesgo puede retirar el medicamento de la farmacia. Esto uno por ahí lo dice así, alegremente, digamos, Alegremente. pero atrás de eso hay un montón de gente trabajando, un montón de recursos invertidos y una decisión política de la directora nacional, Luana Volnovich, de llevar adelante esto y que hoy tengamos lo que tenemos desde la tecnología, ¿no? Totalmente. También lo que pasó en lo de esta pandemia es que muchos adultos mayores quedaron varados en diferentes ciudades, que no se podían volver a su... Ahí PAMI tiene que ver cómo siempre solucionarle las prestaciones cuando no tiene la cápita en el mismo lugar. Eso es complicado, pero siempre se soluciona de alguna forma. Y como lo que venías hablando, Claudio, lo relaciono el tema de la firma digital y esto de los médicos, cómo se agilizó todo ese tema, lo uno obviamente al programa de Vivir Mejor de los 170 principios activos gratuitos que implementó PAMI a partir de marzo. Eso es algo, Sí. la verdad, que se ve día a día, es impresionante. No sé si nos querés Sí, contar algo de eso. en realidad tuvimos una suerte enorme, porque bueno, que pudimos sacarlo, pudo PAMI Antes, sacarlo sí. antes de toda esta pandemia, ¿no? Pero uno de los principales objetivos que Luana tenía en su mente cuando asumió, precisamente fue esto, de recuperar el derecho perdido de nuestros jubilados, de nuestros afiliados, de la medicación gratuita, que nefastamente en el gobierno anterior, si un afiliado tenía un autito, una casita heredada de sus padres o sus abuelos y que había algo registrable a su nombre, no tenía derecho a medicación gratuita, lo cual es un acto de injusticia enorme, enorme, enorme,
porque todos los afiliados tienen que tener los mismos derechos a la hora de obtener sus medicamentos, ¿no? Entonces, ese es un objetivo primordial que gracias a Dios se pudo cumplir. Hoy tenemos más de 3.600 preparados comerciales dentro de Semademecum, lo cual es enorme porque es producto de un estudio que se hizo muy, muy minucioso y la verdad que con muy buen resultado. No es cualquier medicamento el que está hoy en el Vademecum gratuito, son todos los medicamentos que más usan nuestros afiliados, el viejo que no usa un antiinflamatorio, un medicamento cardíaco o un medicamento para la presión, un medicamento gástrico, bueno, todos esos medicamentos fueron contemplados y hoy forman parte de este Vademecum, no solamente con un solo preparado comercial, hasta da la posibilidad de que algunas drogas se combinan con otras y da la posibilidad al médico que elija entre varios preparados comerciales, porque son 170 principios activos, pero estamos hablando de más de 3.600 preparados comerciales. Eso es algo maravilloso porque no contempla la situación socioeconómica de los afiliados, todos los afiliados tienen el mismo derecho a obtener la medicación gratuita, y esto es un avance enorme y una recomposición de derechos que realmente era una deuda que el Estado argentino tenía con nuestros adultos mayores, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cómo también se agiliza el tema de la atención al afiliado. Porque ya el tema de tener esos 170 principios activos solo necesita la receta con su diagnóstico específico y ya va directo, no tiene que pasar por la agencia, autorizar nada. Entonces, desde ahí es fenomenal también el cambio que hay, digamos. Y con esto que viene totalmente acompañando con la receta electrónica, que me parece que es como que se aceleró dentro de lo que es la pandemia, digamos, a su implementación, y también es algo que es totalmente expeditivo y hace que los adultos mayores no tengan que salir, ¿no es cierto? Quería que nos cuentes un poco del tema de la receta electrónica. Sí, todo está atado y relacionado. La receta electrónica no se podría hacer si el médico no tuviera la firma digital. Claro. Y esa receta no le impactaría a la farmacia en su sistema si no se hubieran actualizado los sistemas como se actualizaron, y tampoco podrían retirar medicamentos en forma gratuita si no hubiera sido el Vademecum. En esta conexión te conecté los cuatro derechos totalmente recompuestos de nuestros adultos mayores. Sumado a eso, también por una decisión de la directora ejecutiva nacional, aquellos afiliados que venían teniendo medicación recetada y que había que renovarla, fue renovada automáticamente sin necesidad de visitar al médico ni pedirle al médico que le vuelva a hacer la receta. Así que, bueno, mientras dure la pandemia, esos medicamentos, siempre y cuando el médico no le dé de baja la receta, van a seguir siendo renovados automáticamente. Sí, inclusive muchos tratamientos oncológicos que ya tienen su tiempo y no son complicados, digamos, en el diagnóstico, también se hace así, digamos. Eso también es, la gente llama y pregunta, pero la mayoría está todo automatizado ya. La autorización, lo que te digo, claro. Medicamentos oncológicos por ahí, en algunos casos todavía es necesario concurrir en forma presencial. Eso está dentro del 5% de los trámites presenciales que todavía hay que hacer, que no necesita ir el afiliado, con mandar un familiar con su documento y su número de afiliado ya se hace, que son autorizaciones especiales para medicamentos oncológicos, algunos psicotrópicos y bueno, pues ahí algunas prótesis o algunos elementos que se necesitan para algunas cirugías, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. En general, a la farmacia tampoco tiene que ir el afiliado. Yo me he obsesionado enormemente cada vez que salgo en algún medio o en algún reportaje. Lo primero que digo es pedirle a los afiliados, a nuestros adultos mayores, que se queden en sus casas. Hacemos un llamamiento a la familia que los acompañen para el uso de estas nuevas tecnologías, que por ahí ellos no están muy familiarizados
con estas nuevas tecnologías, entonces hacemos un llamamiento a los nietos, a los hijos o a los sobrinos que acompañen a nuestros adultos mayores a que empiecen a amigarse con esta tecnología, que le va a allanar muchísimo el camino a la hora de obtener un trámite de PAMI, ¿no? Sí, bárbaro. Y también te quería preguntar un poquito sobre el tema del programa alimentar que tiene PAMI, que son los bolsones que se les llaman, que bueno, algunos venían atrasados, como en el mes de febrero, creo. En marzo entregaron los de enero y quedaron los de febrero dando vuelta, que se tuvo que armar como una logística especial porque justo nos agarró la pandemia en el medio. Y la solución también del tema de no entregarlos por 3 meses, pero dar una ayuda digamos, económica en equivalencias para que también los adultos mayores tengan que no se discontinúe esa ayuda que se le venía dando, ¿no es cierto? Sí, bueno, el tema de los bolsones también obedece a alguna explicación mínima, porque a mí personalmente me produjo una indignación enorme lo que pasó con los bolsones. Imagínate que en el 2015, en la última gestión de Cristina, el valor del bolsón era de 300 pesos. Estamos hablando del 2015. Con 300 pesos el bolsón incluía entre 18 y 20 productos. Para que te dé una idea, imagínate el valor que tenía el bolsón en ese momento, que hasta yo indagando, hasta queso le incluía el bolsón a nuestros adultos mayores. Y bueno, y como era una política social que al gobierno macrista no le interesaba seguirla, pero también era un costo muy grande sacarla. Entonces, cuando vos querés hacer caer algo y no tener el costo político de hacerla desaparecer, lo mejor es no actualizar su precio, que fue lo que pasó. Entonces, en 4 años del gobierno de Macri, donde tuvimos una inflación que ya sabemos lo que fue, solamente aumentó 100 pesos el bolsón. O sea que de un bolsón de 300 pesos en el año 2015 llegamos al año 2020 con un valor de 400 pesos. Un bolsón de 400 pesos incluye entre 6 y 8 productos, no más que eso. Entonces pasamos de tener 18 a 20 productos a tener 6 a 8 productos. Entonces dejó de tener, si bien para un sector todavía sigue siendo importantísimo, y más en el gobierno de Macri con todo lo que pasó, teníamos un montón de bolsones que eran remanentes, que la gente no los iba a retirar porque muchas veces les salía más caro el remis que tenían que tomar que el valor del bolsón en sí. Entonces había un montón de bolsones remanentes que no pasaba en el gobierno de Cristina, donde eran muy poquitos los bolsones remanentes que quedaban. Si quedaba algún bolsón remanente era porque el abuelo se había enfermado o incluso había fallecido, pero nadie dejaba de buscar un bolsón que tenía 20 productos adentro. Hoy con 6 a 8 productos, donde a veces en algunos lugares uno de esos productos, una cajita de 2 calditos, para que te dé una idea. Bueno, esa es una política que todavía el Estado tiene pendiente con nuestros viejos, porque precisamente no hubo tiempo de actualizar su valor, porque bueno, vino todo esto de la pandemia, hubo que destinar los recursos para cuestiones de esta emergencia, pero que está en la política del gobierno nacional llevar adelante una actualización de este bolsón. Para los meses de marzo, abril y mayo, por una decisión acertadísima de la directora nacional, se decidió el depósito del importe del bolsón en las cuentas de nuestros afiliados, con un aumento del 33%, que no es poco. Y bueno, y presumimos, yo no tengo información oficial, tengo información extraoficial, pero presumimos que para junio, julio y agosto también se va a proceder de la misma forma que se procedió con el depósito en monetario, para evitar precisamente estos problemas que estamos teniendo a la hora de la entrega de los bolsones. Nosotros cuando asumimos teníamos lugares donde el gobierno anterior no había entregado los bolsones de diciembre todavía, y se debían los de enero y febrero. O sea que fue una carrera contrarreloj donde alcanzamos a entregar los bolsones de diciembre y enero,
pero nos quedaron los de febrero, porque entró fuertemente a hacer las restricciones de los movimientos de gente, lo cual nos impidió repartirlos. Cuando esto se calmó un poco y hubo algunas flexibilizaciones con un gran acompañamiento de jóvenes militantes políticos, nos acompañaron para evitar que esos adultos mayores se movilizaran, y pudimos entregar los bolsones de febrero en algunos lugares y en otros no. Porque justo, bueno, tuvimos el problema en Paraná, donde hubo casos, varios casos que hubo que tomar medidas restrictivas de nuevo, volver hacia atrás, y bueno, finalmente nos quedó el centro de jubilados de San Agustín, que es el más grande que tenemos, y desgraciadamente quedó para lo último, y bueno, no pudimos entregarlo, tuvimos que postergar la entrega de bolsones, y bueno, en algunas localidades se entregaron a domicilio, porque hubo predisposición de los gobiernos municipales, y donde eran pocos bolsones, bueno, los entregaron con todas las precauciones del caso, y ellos en el interior por ahí no tuvieron los casos que tuvimos acá en Paraná, pero bueno, nos vimos obligados a suspenderlo, que bueno, cuando esto pase arrancaremos de nuevo para que todos tengan los bolsones pendientes que teníamos de febrero. Perfecto, Claudio. Y en eso también viene, en esa misma política viene también la ayuda que PAMI implementa a los centros de jubilados, que al tener que cerrar y bueno, todo el tema de esto del COVID, que por eso también no se podían entregar los bolsones al estar cerrado. Y bueno, también Sí. algunas prestaciones que por ahí funcionan ahí, bueno, se complicó un poco, pero bueno, PAMI ahí también está atendiendo a los centros jubilados con una mínima gestión que tienen que hacer y conseguir esta Sí. ayuda económica, digamos. Sí, vos no te das una idea lo que nos cuesta a nosotros mantener a los Sí. adultos mayores que forman parte de los centros de jubilados, que generalmente son viejos muy motivados, muy motivados, Ujú. y yo digo, cuando una Sí, persona grande siempre. está muy motivada, no hay forma de pararlo. Vos no te das una idea lo que nos ha costado convencer a la gente de los centros de jubilados que ahí nos iban a poder seguir haciendo atenciones o haciendo talleres como veníamos haciendo, y no lo entienden, y hay lugares donde siguen yendo, por ahí se siguen reuniendo, Ujú. y realmente nosotros jocosamente decimos que como lidiar con chicos nuevamente, ¿viste? Pero, Totalmente. pero bueno, eso también por una decisión de nuestra directora nacional, se ha implementado una ayuda, un subsidio de 5.000 pesos por mes. Ya de estos 3 meses se van a entregar 3 meses juntos de 15.000 pesos. Ujú. Para eso hemos estado mandando los papeles de los centros jubilados, que eso también ha sido una dificultad enorme, porque a veces no están en orden, o bueno, Ujú. su Sí, sí, sí. situación de papeles por ahí ha sido bastante complicado en tenerlos en orden. Entonces hemos puesto gente nuestra a trabajar y acompañarlos, y bueno, hemos destrabado ya 15 centros que en los próximos días, ya 6 se han liberado ya los fondos, y en los próximos días creemos que 10 más van a recibir su ayuda, y los otros, a medida que vayamos pudiendo completar los papeles, vamos a poder liberarle los fondos también que ellos necesitan. Bárbaro. Sí, totalmente. Bueno, son políticas que ayudan muchísimo bueno, a toda a este contexto que estamos pasando, ¿no? Que lo mismo, o sea, el tema de la vacunación es otro tema ahí candente, porque hubo como un desborde de que los viejitos se querían vacunar, los adultos mayores estaban todos, hubo una demanda tremenda. Se iban como agua entre los dedos las primeras tandas, ¿no? Que venían de vacunación. Pasó ahí en Paraná Sí, también, como en Crespo. sí. Pasó en todos, en todos lados. Es imposible por ahí tratar de contenerlos, porque en una primera etapa hubo como una psicosis de los adultos que Ujú. querían, se adelantó este año un mes la vacunación, precisamente para que no se ocuparan las camas, porque en realidad la estrategia de vacunarlos tempranamente fue esa, ¿no? Que las camas no fueran Claro. ocupadas por adultos mayores que históricamente, año a año, ocupan muchas camas en nuestros sanatorios, en nuestros hospitales, por las gripes,
que en un adulto mayor las gripes terminan complicándose y terminan ocupando camas de terapia intensiva o de las salas comunes, que precisamente había que tenerlas desocupadas por esto que estamos pasando. Claro. Entonces, en virtud de esto se adelantó la vacunación y hubo una psicosis enorme, un poco también llevado adelante por todo esto que estaba pasando, que incluso aunque te parezca mentira, recibíamos llamados en Pami Escucha preguntando si la vacuna cubría para el coronavirus, por ejemplo. Parecería irreal, pero realmente es así, por eso tuve que salir fuertemente a explicar en qué consistía la vacunación y que, bueno, las farmacias daban turnos y, bueno, la verdad que tuvimos hasta entredichos con centros de salud porque en algunos lugares de la provincia no querían vacunar a los afiliados del PAMI. Y Claro, la verdad que la vacuna viene del Ministerio de Salud de la Nación, es la misma vacuna que llega a la sale farmacia, del le mismo llega a los lado, centros. digamos. Exactamente, entonces nadie puede negarse en un vacunatorio público, sea municipal o provincial, nadie puede negarse a vacunar a un afiliado de PAMI, como tampoco puede negarse a vacunar a un afiliado del IOPER, de OSECAC o de donde sea, si es personal de riesgo y va a un vacunatorio público, tiene que Ujú. vacunar. Bueno, hubo ahí algunos entredichos que Unos entre... querían que devolvamos la vacuna de los afiliados de PAM y todo eso, y en realidad nosotros no disponemos de esas vacunas porque ese es un arreglo comercial que PAMI históricamente tiene con las farmacias, donde el afiliado se vacuna a través de la farmacia. Claro, Como ya te dije al principio, las farmacias son aliados estratégicos de PAMI y es un sistema que no se puede modificar si modificamos la estrategia de vacunación para que no haya aglomeraciones y todo eso, pero la verdad que dentro de todo, y no era demasiado optimista, pero la verdad que salió todo muy bien. Se vacunó un 80%, más de un 80% de los ujú, afiliados se vacunaron. Creo que los que no se vacunaron por decisión propia. Hay farmacias en Paraná, estuve indagando, una farmacia que está a una cuadra de la UGL nuestra acá en Paraná, tiene 100 dosis que seguramente las va a terminar tirando, porque ya no hay afiliados que vayan a vacunarse, ni afiliados que pidan turno para que los vacunen. En estos días también recibimos una última partida en nuestra UGL de 750 dosis, estoy haciendo un ujú. llamamiento a los medios para que se comuniquen con nosotros, que nuestros médicos van a domicilio a vacunarlos, si hay alguno que todavía quiera vacunarse, y la verdad es que casi no hemos tenido llamado, así que el que no se ha Sí, sí. vacunado es por una decisión propia, y he visto que me han pegado, lo he dicho, y ahora están ofreciendo vacunar a la gente. Yo, no, estamos ofreciendo vacunar al que no quiso vacunarse, y que por ahí ahora sí quiere hacerlo porque se lo mandamos al médico a que lo vacune a su casa, tiene la posibilidad de vacunarse aunque haya decidido en su Totalmente. momento no vacunarse. Entonces por ahí también hay que lidiar y pelear contra los que critican sin ni siquiera haberse informado, lo cual a veces tenemos que hacer un esfuerzo enorme para no perder la calma, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, mira, nos está quedando poco tiempo. Quiero terminar hablando un poco, saliendo un poco de lo que es PAMI, pero teniendo que ver con nuestro gobierno nacional y popular. Me interesa esto muchísimo a mí, que cómo nos paramos frente al tema de la gran batalla que tenemos delante, que es la infodemia, como se dice por estos tiempos, que enfrentamos en cuanto a la crisis económica que hay, o los medios, cómo la quieren asociar a la cuarentena y no al tema que el problema es la pandemia mundial, no la cuarentena de Alberto y de Cristina, que nos está llevando a un receso económico, a una crisis que es mundial, ¿no? Como siempre están comparando el tema de los muertos que tienen otros países, y igual van a tener la misma caída que Argentina o mayor todavía, no habiendo cuidado. Sí, Bueno, ¿cómo nos podemos parar frente a eso, no? ¿Militarlo? ¿Cómo sí. poder enfrentarlo? Mira, tal cual lo que está diciendo de mí, la verdad que a veces uno trata de mantener la calma, como te decía, y hay veces que por ahí se te sale la cadena, porque estaba leyendo precisamente ayer de que, de acuerdo a la ONU, Argentina fue uno de los mejores países que manejó las estrategias contra esta pandemia, ¿no? Y no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo la ONU, lo ha dicho la OMS, y las grandes potencias del mundo hoy han ponderado la forma en que Argentina
manejó esta pandemia, ¿no? Esto tiene un nombre y apellido que es Ginés González, Ujú. lo cual para mí es un estratega maravilloso en lo que es a salud pública, a lo que es estrategias de lucha sanitaria, realmente es algo espectacular, maravilloso. Yo dentro de mis capacitaciones tengo un posgrado en epidemiología Ujú. y, y Me cuando contaste. uno agarra los libros, te das cuenta que no hizo más ni menos que aplicar lo que la ciencia desde la epidemiología dice que hay que hacer ante los riesgos de una pandemia como la que estamos teniendo. Entonces, todos aquellos que se golpean el pecho por no poder salir a correr o por no poder salir a hacer algunas actividades, realmente hablan desde el desconocimiento y muchas veces con la intencionalidad, como bien sabemos, de atacar un gobierno populista, como ellos le Ujú. llaman, y a mí me llena de orgullo que tengamos un gobierno populista, me llena de orgullo, a ellos no, a ellos les molesta y obviamente van a atacar por donde puedan, sin ir más lejos, si vos ves las noticias hoy, solamente Ujú. dos canales están haciendo referencia a lo que es el espionaje ilegal de toda la banda de Macri, y los grandes medios como TN, Clarín, La Nación, ninguno hace ni siquiera mención a lo que está pasando, lo cual tiene una magnitud enorme, enorme, que desgraciadamente por más que tengamos canales que sí lo están, o diarios que sí lo están publicando, el común de la gente en realidad se basa por los títulos de lo que lee y escucha, y a veces toman partida sin haber indagado profundamente lo que está pasando. Y con esta pandemia pasa exactamente lo mismo. También he visto en Paraná una movilización de autos justo antes de que hubiera esa cantidad de casos. Acá en Paraná hubo una movilización para que Sí, la tomen vi. las misas. Con todo el respeto que me merecen los practicantes católicos, estimular a la gente a que salga a la calle a protestar porque no los dejan ir a misa, me parece primero un desconocimiento enorme de la realidad, que es lo que pretenden muchos medios, que la gente desconozca la realidad para opinar lo que ellos quieren que opinemos, ¿no? Así que bueno, Totalmente. bueno, y desde lo Eh, económico, vos fijate que la caída que hemos tenido nosotros en lo que es el Producto Bruto Interno, es hasta menor de otros países como Brasil, que realmente no han aplicado Ujú. ninguna medida de restricción y con la cantidad de muertos que han tenido y lo que está sufriendo, no la sociedad en su conjunto, porque no es la sociedad en su conjunto, lo que están sufriendo son los más vulnerables. Y entonces todas esas corporaciones económicas que estimulan hoy a violar la cuarentena y a transgredir esta cuarentena realmente lo hacen por sus propios intereses. Como lo que pasó con Vicentín, por ejemplo, que fue patético, ¿viste? y ahora el Ver 9 de julio, no sé si sabés que ahora el 9 de julio están armando algo mucho más grande, evidentemente, con el tema de, bueno, por todo, digamos, sí, pero claro. todo esto armado para tapar donde están muy comprometidos, ¿no? Por el tema del espionaje, porque Sí, sí, eh, sí, lo, bueno. lo mismo hoy con la muerte de este chico, del ex secretario de Cristina, que ya enseguida salieron a decir, ya están los